Hola, buenas. Pues yo soy José Enríquez y esto es Fotografía Abierta y estamos en Leganés Medios. Hoy hemos salido del estudio, hoy no la hemos jugado, hoy hemos ido a grabar directamente a las exposiciones. Esta no es una exposición de fotografía, pero es una exposición de carboncillo. Y tenemos con nosotros a Satur, que es el artista que ha creado esta exposición, y nos va a hablar un poco pues, de cómo es su técnica, de qué es lo que hace, cómo emplea la fotografía, todas estas cosas. Entonces, pues, Satur, bienvenido, ¿qué tal? Gracias. Que, bueno, en primer lugar decir que estoy muy agradecido a la Corporación de Leganés en la figura de la directora Lola Torrero, que me ha facilitado esta exposición, la cual es, valga la redundancia, mi primera exposición individual. Exposición de retratos de figuras que de algún modo marcaron mi juventud y mi madurez por sus valores, por su ética, por su entrega pues, a los más necesitados. Son personajes que yo busco en Internet, fotografías, 200, 300 fotografías, y procuro escoger la fotografía que de alguna manera, por su rostro, por su sonrisa, se le identifica fácilmente. Escogida la fotografía, pues tengo que hacer cálculos para hacerlo a tamaño real. Utilizo la técnica del carboncillo, pues que se diferencia del lápiz de grafito en que tiene más dificultad, es más engorrosa la técnica, pero es más gratificante, más realista y, es decir, que son personajes que, como he dicho, que han marcado mi juventud y por eso es por lo que... Esta exposición, Satur, sería prácticamente una retrospectiva, ¿no? Porque ¿cuántos años llevas dibujando? Sí, te agradezco que me hayas hecho esa puntualización. Los comienzos míos del dibujo empezaron hace muchísimos años, pues con lápiz normal, y hacía diferentes dibujos. Hice también algunos óleos y luego con el tiempo pues lo fui dejando. Una vez que pasaron los años y la jubilación, con la jubilación volví a retomar otra vez el hobby de dibujo, que es mi pasión, me llena por completo. Y entonces, pues, estos dibujos son desde hace 8 o 10 años. Muchos de los dibujos que tienes son fotografías que son clásicas, como la de Jane Goodall o la de Mikhail Gorbachev y todo aquello. ¿Cómo escoges tú? ¿Ves la fotografía y dices, esta fotografía es buena, me gusta el personaje, hago el dibujo, o buscas la fotografía después de conocer al personaje? No, busco la fotografía y que de alguna manera, como digo yo, le delate, que por la forma, por la mirada, por el ritus, pues que sea el personaje el que hable en la fotografía. Hay muchas fotografías de personajes antiguos que no tienen definición, no tienen nitidez, con lo cual, pues para mí es muy difícil. Se da la circunstancia, por ejemplo, de una fotografía del doctor Cavadas, muy expresiva por sus manos, sin embargo, en la fotografía no se veían, no se notaban lo que son los trazos de las manos, las líneas de dibujo de los dedos y de las manos no se veían para nada. Entonces tuve yo que hacer acopio de ingenio y ponerme yo mismo la mano en el espejo, Copiar. buscar la forma parecida a la del doctor y hacer fotografía y luego llevarla, esa fotografía de mi mano, llevarla a la mano de él y hacerle los pliegues, que no me salían. Los pliegues de las manos no se veían para nada. Entonces, lo mismo que eso, pues hay fotografías que a lo mejor el personaje, pues no me gusta a lo mejor la corbata
o no me gusta el traje. Haces un Photoshop, pero a Y mano. entonces pues, Directamente. le pongo una corbata, le pongo un traje, por ejemplo, tienes este personaje, Sí, pues, que es Rigoberta Menchú, que es una activista y Rigoberta líder. Menchú, pues no me gustaba, como además no estaba muy bien definido el traje. Entonces es completamente diferente al traje que venía en la fotografía. Con mis conocimientos de, digamos, de la vestimenta inca, en fin, maya, pues le hice, y el medallón igual. Le puse el medallón, le puse el cordel, o sea que en fotografías donde no viene mucha nitidez, pues hago acopio del ingenio para... Es una de las cosas buenas que tiene el dibujo y que tiene la pintura. En fotografía estás muchas veces condenado a lo que hay en la fotografía. Sí. Es lo que hay delante, es lo que he podido sacar. Sí. Pero en el dibujo y en la pintura dices, esto no me interesa, pues si tengo que ponerle corbata, le pongo corbata, que hay que se le maquillan las manos. Sí, sí. ¿Crees que tus obras sin la fotografía podrían ser iguales? ¿Sin la fotografía? Sin la fotografía. Sí, podrían ser buenas, pero se da la circunstancia de que todos estos retratos están hechos con mucha dificultad. Yo tengo un problema que tengo un temblor intencional en las manos por un accidente gravísimo que tuve hace 60 años y me atacó el sistema nervioso precisamente a las manos. No se nota, tiene la diferencia del Parkinson, el Parkinson es un movimiento continuo de manos. El mío no se nota cuando voy a dibujar. Cuando coges fuerza, necesitas precisión. Cuando me abrocho los botones, los zapatos, pelo cualquier cosa, una manzana o unas gambas, entonces tengo unos temblores en la mano precisamente derecha que algunas veces me dan latigazos. Con lo cual trabajo en un atril donde tengo la lámina y trabajo apoyado con la lámina. Lo cual quiere decirse que ello me obliga a perfeccionar, a ser más perfeccionista, porque hay veces que me dan latigazos, según estoy dibujando me dan latigazos. Y eso, aquí abuso un poco de lo que nos conocemos. Y aún así fuiste un mecánico ajustador de precisión. Sí. Que eso me sorprende mucho, porque son trabajos delicadísimos. Sí, esto fue, ya digo, fue hace 60 años. Yo tenía 19 años entonces cuando me sucedió aquello. Y estuve en estado de coma y luego estuve una temporada muy larga de convalecencia y mi profesión, que era mecánico ajustador, pues durante un tiempo pues quedó paralizada. Posteriormente fui mejorando y encontré trabajo precisamente en el Ministerio de Defensa como laboral y precisamente de mecánico ajustador. Tenía los conocimientos teóricos y prácticos de haber hecho la oficialía unos años, la oficialía industrial unos años antes. La maestría industrial, que siempre me ha gustado oficialía industrial. Siempre me gusta a mí esa expresión de maestro industrial. No. No sé, es un clásico. No, oficialía, luego sí, luego con el tiempo, bueno, conseguí aprobar la oposición en defensa como laboral y en defensa he trabajado 38 años. Muchas veces me decían compañeros, porque el trabajo mío donde yo estaba era de mucha precisión, de aparatos de goniómetros, anteojos de antena, visores nocturnos, etcétera, etcétera. Y yo trabajaba, la mayoría de las veces, pues trabajaba apoyado para montar. Me buscaba las formas y maneras para poder trabajar. Muy propio de la mecánica. Hago lo que necesito. Necesito apoyar, me apoyo. Y luego la experiencia, pues hace mucho. Te buscas artimañas para poder trabajar. De hecho, con mucha frecuencia me decían los compañeros y los jefes que no me pusieran nervioso, porque me veían que para determinados trabajos pues no me ponía nervioso, es que tenías que prepararlo. Era mi condición. Y entonces, pues ya digo, he estado durante muchos años trabajando, en fin, muy bien. Y con el dibujo, pues me pasa lo mismo, me cuesta mucho trabajo, pero ello me obliga a dar, digamos, más realismo a mis personajes, porque mis personajes puedo tardar 3 semanas o un mes
Soy muy meticuloso. Cada obra de estas se puede llevar tranquilamente casi 100, 100 y pico horas de trabajo. Sí, más. Trabajo normal en estos modelos, pues 3 semanas o un mes. Desde que se elabora, digamos, la fotografía imprimida de tamaño folio, como he dicho, a tamaño natural, pues todos los cálculos que hay que hacer para hacerlo a tamaño real, eso lleva un proceso. Hay que ampliarlo, claro. Luego lleva el trazado, luego el sombreado, etc. Es un trabajo muy, muy laborioso. Y puede, por ejemplo, en los cuadros, en las obras apaisadas, en vez de en vertical, en horizontal, que es más, pues ahí suelo tardar 1 mes y medio, 2 meses. Un artista seguramente tardaría la mitad de tiempo que yo. Bueno. Pero yo, por el problema que tengo, de hecho, tengo una minusvalía declarada desde entonces. Y bueno, hago mi vida normal, me desarrollo, lo que pasa es pues si una persona me observa, pues ve que tengo problemas, pero ya digo... Hay una cosa que creo que no hemos dicho. Esta exposición está en Leganés, está en la sala Antonio Machado, que es la sala que conocéis de siempre. Es la que está junto a la Plaza de España, sí, entre la Plaza de España y la Fuente Honda. Y está abierta pues todas las tardes, de 6 de la tarde a 9 de la noche. 6 a las 9 de la noche. Los sábados también está en ese mismo horario y los domingos de 12 a 2. Entonces, oye, venid a verla porque merece la pena y va a estar hasta el 26 de julio expuesta. Además, se nota el trabajo de Lola, que hablábamos antes de ella. Lola es la que lleva las exposiciones en Leganés, incluso la que las monta, es la especialista. Y, oye, hace un trabajo siempre interesante. ¿Tú por qué te decidiste por el carboncillo? ¿Por qué no óleo, acuarela? Bueno, ¿Qué fue lo que te sedujo? Buena pregunta, porque esto me nace a mí precisamente de ese accidente de trabajo que sufrí. Cuando aquello me sucedió, estuve 15 o 20 días en estado de coma y quedé en un estado lamentable. De hecho, me daban de comer en el hospital. Y cuando salí, pues, en fin. Entonces, el tiempo que yo tenía era mucho tiempo. Estuve mucho tiempo de baja. Y entonces, pues, me acordé de cuando era estudiante, cuando era niño, de que me gustaba el dibujo artístico, muy limitado, en fin, porque eran dibujos básicos, muy básicos. Entonces, con el tiempo que tenía, bueno, pues se me ocurrió empezar a hacer dibujo como terapia. El arte siempre cura. ¿Sí? El arte siempre cura, ¿no? Sí. De hecho, tengo ahí un dibujo que en aquella época era de Martin Luther King, que era cuando los disturbios raciales, etcétera, etcétera, y cuando dio el famoso discurso ante más de 1 millón de personas, he tenido un sueño. Entonces yo seguía muy de cerca los movimientos raciales y para mí era un icono de la lucha por sus derechos. Entonces, de una fotografía de aquel entonces del diario Pueblo, primera página, que no más de 1/4, pues se me ocurrió pues, dibujarlo. Anteriormente, estando en esta época, hice unos dibujos a lápiz, simplemente a lápiz. Hice varios dibujos y luego, posteriormente, dibujé a Martin Luther King, pero me atreví con la técnica del... ¿Al óleo? De carboncillo. Al carboncillo. Para mí muy difícil. Me sujetaba la mano, entonces no trabajaba en atril, sino en una mesa. En fin, el dibujo, yo no sé cómo me salió por la circunstancia que estaba bordado. No me explico todavía cómo pude hacer ese dibujo, tardé 3 o 4 meses, pero al final lo hice. Ese dibujo para mí ha sido Bueno, de hecho, en cierta ocasión, un personaje me lo quiso comprar en aquella época, pero desistí de la cantidad que era muy... en fin, era una cantidad seductora. Se premiaba muy bien el trabajo, pero yo no desistí de ello porque
En fin, para mí era una obra que quedaría para siempre. Y a partir de ese personaje ya empecé a hacer más. Fue relajándose, la dolencia que yo tenía fue relajándose y entonces me puse a trabajar, como he dicho, en defensa. Y entonces ya pues el trabajo, la distancia, la familia, pues ya dejé de dibujar, dejé el dibujo. ¿Y tú como artista puedes deshacerte de tu obra o te cuesta? ¿Perdón? Tú eres un artista, generas tus obras, Sí. las tienes cariño, les dedicas un montón de tiempo, Sí. un montón de horas. ¿Te resulta fácil luego desprenderte de ellas, venderlas o algo así? Sí. Antes me has hecho una pregunta que no te la he contestado y era de si algo parecido a si trabajo mejor la fotografía, dibujo de fotografía, que al natural. Sí. ¿Qué es lo que te iba a decir? Esto que te he explicado, la dificultad que tenía para hacer el dibujo como lo hacen los buenos pintores, pues dibujo a mano suelta, que digo yo. Yo no puedo, porque simplemente coger un lápiz y llevarlo al trazo se me va. Entonces, me hubiera gustado tener actitudes para dibujar al aire libre, pero he estado siempre condicionado. Entonces, por eso es por lo que he trabajado, siempre apoyado, trabajando mucho, borrando mucho. Ya digo, estos dibujos, estos retratos, que un pintor lo puede hacer a lo mejor en 10, 15 días, yo tardo mucho más porque estoy más limitado. Me has hecho una pregunta ahora que... Ahora te preguntaba, me has comentado esta persona que te ofreció comprar tu obra. Sí. Y yo he notado que hay muchos artistas que les cuesta mucho desprenderse de su obra. Sí. O sea, al final son tus niños. Entonces, Sí. ¿qué tal llevas eso de decir, bueno, la vendo y se lo doy a una persona? ¿Qué tal lo llevas? Bueno, mira, se da la circunstancia de que afortunadamente, bueno, no necesito dibujar para vivir. Tengo una pensión razonable y entonces pues no necesito. Pero es que además en exposiciones, por ejemplo, según donde expongas, así es el caché que tú puedes pedir. Yo, por ejemplo, he hecho exposiciones colectivas en Marbella, en Málaga, y no es lo mismo el caché en una sala de Marbella, por ejemplo, o una sala de Madrid, que en una sala normal. Entonces, mucha gente no entiende que tú puedas pedir por una obra que te ha tardado un mes o mes y medio, una cantidad que no, en fin, yo reconozco que a lo mejor es para una persona que vive de un sueldo, pues no le puedes pedir 1.000 o 2.000 euros, que es lo que en determinadas salas se pide por una obra de estas. Yo, por ejemplo, tengo estas obras, tengo copias digitalizadas de mucha calidad que enmarcadas, pues el precio son de 250 euros. Claro, la diferencia entre 1.500 o 2.000 euros a 250 euros, pues es una diferencia grande. Entonces, mi colección prácticamente es privada. ¿Por qué? Porque si me desplazo, si consiguiera vender algunos cuadros, ya se desharía la obra, ya me quedarían menos cuadros para exponer. Entonces, como no lo necesito, prefiero tener la obra el arte por el original, arte y para mí. Prefiero tenerla para mí y para las mías, para mis hijas, que no desprenderme de una o dos o tres. Si tuviera que desprenderme de gran cantidad, pues sí. Sí, que hace unas semanas la Galería de Alcobendas, Art, y estuvieron Javier y Maite, y estuvieron hablando de esto, de los precios de las obras y todo aquello. Muchas veces el artista vende demasiado barato. Ellos siempre planteaban que a los artistas le decían, ¿tú qué quieres? ¿Ganar para tomar las cañas del fin de semana o bien vivir de esto? Entonces, no, como te he dicho, afortunadamente no necesito, en fin, para vivir, pues no necesito vender mis obras.
Y la satisfacción que tengo es que son obras que tardo mucho tiempo en elaborarlas, y entonces ponerle un precio razonable, pues en el ambiente social en el que nos movemos, No es... pues no, o sea, no es rentable. Es No, que muchas veces si tuvieras que poner el precio de una obra de arte por las horas de trabajo que lleva, sería impagable. sí, también es verdad. También es verdad que no hay que mirar, no hay que mirar las horas, el tiempo. Hay que mirar el resultado, el resultado de la obra. Pero es que además a mí me gustan tanto, yo no sé cómo puedo realizar estas obras. Una vez que es cierto, mis hijas me lo dicen lo mismo: papá, con el problema que tienes, ¿cómo es posible que hagas? Digo, pues eso, con mucha paciencia, no tengo tiempo. Lo que miro es el resultado. Entonces, después de terminar la obra, si yo lo tuviera que vender por vender barato, vamos a suponer 1.000 euros, es que me dolería. Prefiero no tener 1.000 euros y quedarme con la obra. Sí. No, eso es muy de entender. Es entendible perfectamente. Es entendible que al final las horas que has dedicado, todo aquello. En eso que cuentas hay una historia de superación. Porque al fin y al Sí, cabo es lo que te es lo que decía. tengo, es lo que tengo, es lo que hago. Había sido, hace 60 años de esto que te digo, de este problema, fue hace 60 años. Y todo comenzó con dibujos como el de la que conocí, De mi María novia, Luisa. que luego fue mi mujer y madre de mis hijas, y empecé, pues el tiempo que tenía pues era enorme, entonces empecé con dibujos, digamos, de personajes a lápiz y tal, y fue como una terapia. Luego Martin Luther King, pues es que si queréis lo vemos luego, Sí, Tomás, lo veremos. y realmente yo todavía no me explico cómo una persona en las circunstancias lamentables que yo estaba, pude hacer aquello. ¿Por qué? Simplemente constancia, constancia, y a mí esto luego me ha servido de terapia ahora, por ejemplo, en estos años ya en fin, los últimos años de mi vida, jubilado, pues me sirve de hobby, de entretenimiento. Y ahora que tienes aquí tu obra expuesta, ¿qué sientes? ¿Cómo reacciona el público? Cuando tú estás por Pues, aquí mezclado entre ellos, ¿qué te dicen? ¿Qué pues les tengo que oís? decir que estoy muy, muy satisfecho porque, bueno, ha habido mucha aceptación, y de hecho, pues la exposición que estaba prevista desde el 11 de mayo al 11 de junio ha pasado la fecha y se ha aplazado. La corporación ha estimado que, me lo transmitió Lola, la directora de sala, me transmitieron la gran noticia de que se prolongaba hasta el día 26 de julio, lo cual quiere decir que ha habido buena aceptación, buena crítica. El libro de firmas está a reventar. ¿Perdón? El libro de firmas que dejaste en la sala está a reventar de buenos Sí, sí, comentarios y por de cierto, cosas. sí, lo tengo. Tengo que, en fin, he visto algunas notificaciones, no llevo gafas, pero algunas las he podido leer y son muy, muy, muy gratificantes. Parte del éxito, por decirlo de alguna manera, de esta exposición, pues ha sido gracias como digo, a Lola Torrero, licenciada en Bellas Artes, directora de sala, que es la que, digamos, como directora, se encarga ella de colocar todos los cuadros, la iluminación, etc. Uno de los problemas que yo le dije a Lola, la directora de sala, era el temor que yo tenía de los reflejos. En las obras de Carboncillo lleva cristal, entonces el reflejo es el enemigo número uno de los trabajos de Carboncillo, por los reflejos. Y Lola los ha colocado de tal manera que se ve perfectamente, están colocados a la altura de la vista y no tienen reflejos que molesten, con lo cual para mí es una satisfacción porque la exposición ha sido completa. Lola como comisaria es muy buena. Me acuerdo que vino Antonio Grael, que se dedica se dedica a exponer, a preparar todo este tipo de exposiciones. Y a él le había explicado un muchacho allí en Ciudad Real, él expone mucho en el Museo Cristina García Lodero de fotografía.
un muchacho le había explicado, entonces, a ver, el trabajo del comisario es que las obras se vean de puta madre, ¿no? Pues eso es lo que consigue Lola. Consigue que las obras pues destaquen, se vean bien y que queden Sí, todo... es primordial. Es primordial la colocación, todas bien alineadas, la iluminación y, en fin, que no estén apelotonadas, que no estén muy distanciadas. En fin, yo, Lola, por la experiencia que tengo de otras exposiciones de otros artistas, veo que tiene una capacidad para montar salas, se toma su tiempo, su estudio. Tiene mucha experiencia. O sea, ¿Y qué te ha sido más gratificante? O sea, ¿cómo ha sido gratificante el poder poner una obra de tu mujer aquí? Decir, todo esto me gusta, pero también pongo una a las personas que quiero. El retrato que tienes allí de María Luisa pues, sí, tiene un lugar predominante. sí, bueno, ese retrato lo hice, ya digo, en una época muy, 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 muy difícil. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? No, que al final trabajamos para la gente que nos quiere. ¿No es un poco eso? ¿Cómo? Al final no trabajamos para la gente que nos quiere. Los trabajos que tú haces no lo haces muchas veces pensando en tu gente, en tu familia, Sí. en que les vaya a gustar. Sí, bueno, yo sí, en relación con esa pregunta te quiero decir que yo no sé si por la gente que ha visto mis obras, no aquí solamente, sino que yo a lo mejor lo he puesto por WhatsApp, por Facebook, pues desde hace mucho tiempo, de vez en cuando, pues sobre todo familias, amigos, oye Satur, me tienes que hacer un retrato de mi niña, de mi mujer, tal. Y claro, son personas que yo agradezco que valoren mi trabajo. Por ejemplo, en una exposición en un restaurante de aquí de Leganés, que estuve un año, pues en ese tiempo, pues como 4 o 5 personas, entre clientes y una empleada, pues me dijeron, me dieron ofertas de hacer retratos de su familia, de ellos. Pero es que esas personas con muy buena intención valoraron mi obra, pero no se dan cuenta de que yo sí sé que si yo accedo a hacerle un retrato, yo tengo que valorar mi trabajo, pero más que mi trabajo, la obra. Y entonces yo sabía que, ¿cómo le voy a pedir yo, por pedirlo bajo, 1.000 euros, a una persona que a lo mejor tiene un sueldo modesto, y cómo le voy a pedir yo 1.000 o 1.500 euros por mucho tiempo que me tire y por muy buena obra que me salga? No se lo puedo pedir. Pero es que esa buena gente y amigos se creen que un trabajo de estos son 100, 200 euros. Y ese es el problema. He rechazado muchos de buena manera, les he dicho, mira, es que tengo compromisos y no puedo. Sí, tampoco, nunca es agradable decirle a alguien, no puedo hacer esto. Te agradezco, en fin, tu buena disposición y valoración de mi trabajo, pero es que no puedo, tengo compromisos. No le puedo decir, mira, no lo hago porque no te puedo pedir 1.000 euros. Son trabajos que se creen que a lo mejor valen 100 o 200 euros. Es un problema general ahora con la fotografía y con los artistas y con todo aquello de... Pero si tráete la cámara, si a ti te gusta hacer fotos, ¿no te apetece venir a hacer fotos? Yo recuerdo que no es un amigo que tenía un grupo, una batucada, no sé qué. Oye, ¿te apetece venir a hacernos fotos? Dice, claro, no hay ningún problema. Mira, tengo una celebración tal día, ¿os apetece venir a tocar ahí? Sí, por sí. supuesto gratis, pero como a vosotros os gusta tocar, el trabajo al final hay que valorarlo. Claro. Además, la vida del artista no es fácil. Hay mucha gente, nos contaban Javier y Maite, nos contaban que hay muchos artistas muy punteros que te sorprendería saber que no pueden llegar a fin de mes. Y no pueden llegar a fin de mes porque sus obras, que son geniales, la gente no las valora. No, dices, es que esta obra valdría tanto, pero es que yo te puedo ofrecer 100 euros, pero es que 100 euros, como decía otro amigo, prefiero regalártela que vendértela por un precio que nos gusta. Sí, y no son obras continuadas, son obras espaciadas, a lo mejor que le sale pues, de vez en cuando, en fin, 2 o 3 trabajos en un mes, se tiran otros 2 o 3 meses sin trabajo, entonces
Si no eres un artista consagrado, Sí. pues muchas veces se las ven y se las desean. Y muchas veces Entonces, el artista consagrado... lo mío es amor al arte y es amor a personajes que yo admiro. O sea, Sí. Es el hilo conductor de toda tu obra. claro, claro. Al final, ¿tú podrías ser capaz de dedicar todo ese tiempo a hacer un retrato a alguien que no te entra, que no te cayera bien? No, por supuesto que no. Mira, en cierta ocasión, es verdad, en cierta ocasión, en este restaurante que te digo yo, de la Zaranda de Leganés, hubo un señor, un cubano, no, un español, mejor dicho, que me llamó por teléfono, fulanito tal, sí. Dice, mira, quiero entrevistarle, o sea, quiero tener una entrevista con usted en relación con su trabajo. Como nosotros. En relación con su trabajo y tal. Y entonces quedamos y estuvimos hablando y dice, mire, es que yo tengo contratos con el gobierno cubano, dice, y estaría interesado en llevar un retrato allí a la cúpula a la cúpula cubana, porque tengo relación directa con el gobierno cubano, Castro, en comunicación y telefonía. Y me dice, ¿qué me llevaría usted por un retrato de Fidel Castro? Y le dije lo siguiente. Digo, mire, yo trabajo personajes que de alguna manera admiro, he admirado y han hecho algo por la sociedad. A Fidel Castro yo lo admiro. Pero yo como artista no puedo hacer ese trabajo porque de alguna manera voy a violentar los sentimientos de personas que no, por decirlo de alguna manera, no comulgan con esos ideales. Yo admiro a Fidel Castro, pero yo no puedo hacer bajo contrato un retrato porque puedo herir los sentimientos de otra persona. Y así fue, lo rechacé. Y ya por ir acabando, tú tienes redes sociales, tu Instagram es @saturperez44. Por si le queréis buscar, pues su trabajo es interesante. ¿Crees que es más gratificante la exposición y el trato con el público directo o las redes sociales? ¿Qué recomendarías tú? No, el directo, el trato con el público. Yo aquí vengo de vez en cuando y me encuentro con personas que miran la obra, preguntan, o sea, y yo, claro, como estoy, pues me preguntan. Otra vez voy yo y les pregunto, ¿les gusta la obra? Sí, mire, yo soy... Y entonces, pues bueno, me dedico a ellos, les explico los pormenores de cada obra, del porqué de cada obra, las circunstancias, curiosidades de los personajes, porque de hecho viene la historia, si se fijan, a la derecha en las cartelas las obras, viene explicado todo. Viene una semblanza del personaje. Y entonces yo les explico el porqué de ese personaje. Yo digo, por ejemplo, el tío Alberto, pues un personaje legendario, toda su vida dedicada. Muy conocido en Leganés, de la CEMU. Conocido en Leganés, el creador de la CEMU, en fin, es un personaje extraordinario. Entonces, hay personas que no conocen a tío Alberto, y entonces pues les doy una explicación, una semblanza. Para mí, más gratificante que en las redes sociales es la presencia. Yo siempre lo recomiendo. Pues muchas gracias por venir, Satur, muchas gracias por venir a Fotografía Abierta, por venir con Leganés Medios. Muchísimo gusto. Esta es tu casa. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.